Década infame. Se conoce como década infame al periodo de la historia de la Argentina que comienza el 6 de septiembre del año 1930, con el golpe de Estado cívico-militar que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen y finaliza el 4 de junio de 1943 con el golpe de Estado militar que derrocó al presidente Ramón Castillo. El golpe de Estado del general José Félix Uriburu, perpetrado el 6 de septiembre del año 1930, inauguró un periodo de 13 años en el que ocuparon la presidencia. Gracias al fraude electoral, el general Agustín Justo, el radical alvearista Roberto Marcelino Ortiz y el conservador Castillo. Esta etapa de nuestra historia se caracterizó por la ausencia de la participación popular, la persecución a la oposición, la tortura a los detenidos políticos, la creciente dependencia de nuestro país y la proliferación de los negociados. La intervención del Estado en la economía se limitó durante este periodo, por una profunda crisis económica y social, a resguardar con fondos públicos los intereses privados de los grandes grupos económicos, desentendiéndose del hambre, la desocupación y la miseria que soportaba un alto porcentaje de las familias argentinas. Este manejo discrecional de los presupuestos por parte del gobierno fomentó la corrupción y los negociados, grandes protagonistas de esta década infame. La mayoría de los negociados tenían su origen en el gobierno y sus funcionarios. Uno de los famosos fue el de las carnes, denunciado en el Congreso, a mediados del año 1935, por el demócrata progresista Lisandro de la Torre. El senador santafesino denunció por fraude y evasión impositiva a los frigoríficos Anglo, Armour y Swift. Aportó pruebas que comprometían directamente a dos ministros de Justo, Federico Pinedo, de Economía, y Luis Dajau, de Hacienda, en las que se establecía claramente el trato preferencial que recibían estas empresas que prácticamente no pagaban impuestos y a las que nunca se las inspeccionaba, mientras que los pequeños y medianos frigoríficos nacionales eran abrumados por continuas visitas de inspectores impositivos. De la Torre recibió de militantes sindicales del gremio de la carne la información precisa de que un barco inglés anclado en el puerto, el Norman Star, el frigorífico Anglo, ocultaba información contable de cajas de corned beef, selladas por el Ministerio de Hacienda, lo que probaba sobradamente la complicidad del ministro Dachau y mostraba hasta dónde llegaba la impunidad de los frigoríficos ingleses, tras la firma del pacto Roca-Runciman. Las denuncias hicieron evidentes las conexiones del gobierno con otros negociados. El nivel de las discusiones en el Senado fue subiendo de tono, hasta que se decidió hacer callar a De la Torre. Un matón del Partido Conservador, colaborador muy cercano del ministro Dachau, Ramón Valdés Cora, atentó contra la vida de la Torre y mató a su amigo y compañero de bancada, Enzo Bordavegere. Se dio por terminado el debate. Pero los escándalos continuaban involucrando a políticos y funcionarios, como en el caso de la Compañía Argentina de Electricidad. La empresa eléctrica que abastecía de electricidad a la capital federal y allá por el año 1936 debía renegociar la concesión del servicio y prorrogar hasta 1997 la exclusividad de la provisión del servicio eléctrico. La decisión quedaba en manos del Consejo Deliberante porteño, compuesto en un alto porcentaje por radicales, que habían vuelto a la participación política tras el levantamiento de la abstención electoral por parte de su líder, Marcelo Torcuato de Alvear. En el año 1935, las otras bancadas importantes eran la socialista y la de los liberales conservadores, nucleados bajo el curioso nombre de socialistas independientes.
A partir del año 1933, la empresa de capitales belgas, subsidiaria de la multinacional Sofina, que se había transformado en una sociedad anónima argentina para evadir impuestos. Comenzó a hacer lobby y a sobornar a distintos concejales de diferentes bancadas y comprar, vía avisos publicitarios, la opinión de la mayoría de la prensa porteña. Finalmente, en el año 1936, el grupo empresario presentó ante el Consejo Deliberante el pedido de extensión de la concesión en el tiempo y en el espacio, ya que pretendía ampliar su área de influencia al Gran Buenos Aires. Generosamente ofreció a cambio una rebaja en la tarifa domiciliaria y un aumento del costo del servicio para comercios e industrias. El 29 de octubre del año 1936, con los votos radicales, conservadores y socialistas independientes, el Consejo Deliberante de Buenos Aires promulgó la Ordenanza 8029, otorgando a la CADE una nueva concesión hasta el año 1997, que por distintos avatares políticos no llegaría a cumplirse, pero que rigió por décadas. El 30 de octubre de aquel año 36, llegó desde Bruselas un telegrama dirigido a los directivos locales de la empresa que decía: muy emocionados, os envío a todos de todo corazón felicitaciones por el resultado obtenido y mis mejores deseos para 1937. Firmado Heinemann, director de Sofina. Otro escándalo de tinte pintoresco que conmovió a la época fue el de los niños cantores de la Lotería Nacional. Todo comenzó una tarde de junio del año 1942, cuando un grupo de niños cantores se reunió en el Café de los Angelitos, en Rivadavia y Rincón. Allí uno de ellos comentó que conocía a un oficial tornero, que podría fabricar una bolilla de madera idéntica a la utilizada en los sorteos oficiales de la lotería, que podría ser cambiadas por ellos en el momento del sorteo para obtener el premio mayor. El resto de los compañeros se mostraron interesados en la idea y el proyecto. Se concretó durante el sorteo del 24 de julio de 1942, cuando salió el número 31.025. Beneficiados con la suma de 300.000 pesos comprados por los niños cantores. Pero la indiscreción de algunos de ellos, que comentaron a novias, a amigos y a familiares su plan, los llevó a la perdición, porque no fueron los únicos beneficiarios y comenzó a correrse la bolilla por todo el país. A punto tal que el día siguiente el diario Crítica publicó como título catástrofe: el 025, número anticipado desde ayer, salió con la grande. La Cámara de Diputados, ante la sospecha de que los niños no estaban solos, formó una comisión presidida por el doctor Rodríguez Arraya para investigar a la Lotería Nacional. La comisión solicitó y obtuvo la interpelación de ministros y funcionarios, y demostró graves irregularidades en el funcionamiento del organismo oficial que iban desde el uso de bolillas de destino peso a maniobras con los billetes ganadores, no cobrados en término por sus beneficiarios. También se demostró que entre la larga lista de compradores del 31.025 había jueces, concejales y exministros. De todas maneras, los únicos sancionados fueron los niños cantores, que recibieron penas de 3 a 4 años, y los casuales compradores del 31.025, que seguían ese número por pálpito o por costumbre, que se quedaron sin cobrar su premio porque el sorteo fue anulado. Pero quizás el negociado, que trajo consecuencias políticas más graves, fue el de la venta de las tierras del Palomar vecinas al colegio militar. En mayo del año 1934, la señora María Antonia Pereira Iraola,
de Herreras Vegas y su hermana, María Luisa, intentaron infructuosamente venderle al Estado un campo de 23 hectáreas en el Palomar, por entender que podría ser de interés del Ministerio de Guerra para ampliar las instalaciones del Colegio Militar. La operación no se concretó porque las damas pedían 1 peso por metro cuadrado y los peritos oficiales dictaminaron que no debía pagarse más de 19 centavos. Fracasada la operación, en septiembre del año 1937, las señoras retiran su terreno de la venta y se lo comunican al director general de ingenieros, general Bautista Molina. A los pocos días, el 22 de septiembre de ese año, las propietarias firman un contrato privado de compra-venta con el señor Néstor Luis Casas, por el cual le vendían el campo a 0,65 pesos el metro cuadrado, estableciéndose un plazo de 120 días para concretar la escrituración. En este último caso, ya nombrado, los principales acusados fueron condenados a 7 años de prisión, pero lograron huir al Uruguay. Solo cumplieron prisión algunos diputados que recibieron los sobornos menos significativos.